Dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos, en cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesucristo les contestó: a cada uno de ellos quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Llegará el día en que se lo lleven y ayunarán. Nadie corta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque estropea el nuevo y la pieza no va con el manto viejo. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 33 al 39. La libertad cristiana está en la docilidad a la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 3 de septiembre, año 2021. Por el beso de las madres, por la sonrisa del niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos. Ubicados en ese capítulo 5, Evangelio según San Lucas, aprendemos a distinguir la vida nueva que propone Jesús de Nazaret. Jesucristo propone un nuevo ideal sin perder las buenas costumbres, la buena tradición y lo recto del pensamiento. ¿Dónde está el error? El error puede estar en que hay personas que piensan que el pasado ya no tiene sentido y no tiene razón de ser. No. Y el error puede estar en que todo lo moderno es lo que debemos hacer. Tampoco. ¿Dónde está el punto del equilibrio para poder ser un buen discípulo de Jesús de Nazaret? El punto de equilibrio no es ser ni tan anticuado, ni de ese tipo de modelos de religión o de persona que recrimina a todas las demás, ni tampoco liberado de decirle ya no se necesita ninguna. Uno no puede plantearle una religión a un ser humano y decirle: como usted no ayuna y usted no ora y usted no hace lo que yo hago, entonces usted anda muy mal y no va por el camino de Dios. ¿Cómo enseña la Biblia la importancia que la palabra de Dios es viva y es eficaz, discierne los sentimientos y los pensamientos de cada persona? Ninguna religión se le puede enseñar a otra persona a la fuerza, tampoco con amenaza. Si usted no aguanta hambre 3 días, usted no se va a salvar. No se puede pensar que una religión y una persona se perfecciona y se sana y se santifica cuando practica una cantidad de sacrificios solamente porque dicen que hay que hacer eso. Es el alegato que la Biblia presenta, que Jesús y los fariseos y los escribas le dicen a Jesucristo: nosotros aguantamos hambre, ayunamos y también oramos, pagamos el diezmo, la menta, el comino. No, estamos, pero ustedes están corticos con nosotros, ustedes no son nadie. En cambio, los discípulos de Jesucristo a comer y a beber. No, señor, esa no es la religión. Entonces Jesucristo les contesta: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Como queriéndoles decir qué clase de religión es la que están predicando ustedes cuando se practican sacrificios que no tienen sentido. Por ejemplo, ayunar y tratar mal a los demás, eso no tiene sentido, no vale la pena. No vale la pena una persona que diga: yo ayuno todos los viernes del año y cumplo con esa obligación. Bueno, lo felicito, pero la lengua suya es terrible con los demás. No le sirve de nada. No le sirve de nada a una persona decir: ayuné ayer porque era miércoles de ceniza o era viernes santo y ayuné. Ah, bueno, lo felicito. Pero hoy me estoy comiendo un sancocho terrible para recuperar lo de ayer. Tampoco. No es eso el pensamiento. El Papa Francisco logra en una audiencia, en una catequesis del día 1 de septiembre del año 2021, un miércoles,
Y el Papa dice, la ascesis es necesaria, claro, practicar sacrificios, tener penitencia, eso es importante y es necesario. Pero la ascesis dice el Papa que sea sabia, pero no esas catequesis que son artificiales que se inventa la gente. Esas catequesis que son de bolsillo. Y hay cantidad de gente dando catequesis de bolsillo. Caminan por todas partes, por los barrios, de sitio en sitio, y van dando cátedra. Y todo lo que se les va viniendo a la cabeza lo van diciendo, es lo que dice el Papa. No, esa no es la verdadera religión. La ascesis a sabia sí es, pero no la artificial. Es decir, muchas personas pueden practicar cantidad de sacrificios, ayunos y penitencias, pero no logra ser el modelo del discípulo del Señor para una sociedad. El punto no está en cantidad de cosas que haya que hacer, ni la cantidad de días, ni la cantidad de horas. Confesarse es bueno, claro. Es extraordinario poder confesarse. ¿Lo recomienda la iglesia? Sí, lo recomienda una vez al año o en caso de necesidad. De pronto aparece algún catequista diciendo hay que confesarse todos los viernes. ¿De dónde se inventó eso? Y si la persona no tiene que confesarse, entonces se confiesa porque hay que hacerlo. ¿Sería fariseo o sería un escriba el que está dando esa catequesis? Ahí el Papa explicó en la catequesis algo tan sabio y se basó en la carta del apóstol San Pablo a los que viven en Galacia. Y Pablo llama a los que viven en Galacia, les llama la atención por esa religión que están llevando y les dice una palabra en español, insensatos. Una palabra que quiere decir porque usted es tan terco, que usted no quiere aceptar. Son insensatos porque no quieren aceptar, no se dan cuenta del peligro, dice el Papa Francisco, de perder el tesoro del Evangelio, de la Iglesia, la belleza de la novedad de Cristo. Es decir, aparece Jesús de Nazaret en medio de la historia de un mundo judío, de una cantidad de grupos y movimientos religiosos que ya existían antes de Cristo. Y aparecen unos que se llaman fariseos, otros que se llaman escribas. Y aparecen esta gente que están enseñando ya religión antes de Jesucristo. Y están planteando una religión de los cabellos, una religión de la ascesis por ascesis, hacer por hacer. Entonces San Pablo escribe una carta y hay gente que también en Galacia está haciendo como lo mismo. Entonces San Pablo les pone esa palabra en español, insensato. Es decir, lo que indica San Pablo es que está en juego y no se dejan ayudar. El Papa dice, es como la voz de las sirenas que sirven para llevarlos a una religiosidad basada solamente en una observancia escrupulosa de preceptos. Todavía hay gente hablando de religión, pero de una manera escrupulosa. Y la palabra escrupulosa significa metódica, puntual, no puede pasarse de ahí, no puede fallar, no le puede faltar un Ave María porque ya pecó. Eso es una cuestión escrupulosa y lo llevan a la ética y lo llevan a la moral, dice el Papa Francisco. Lo efímero llama a menudo a la puerta de nuestras jornadas, pero es una triste ilusión. Ahí aparece otra palabra del Papa, lo efímero. Es decir, lo que no tiene fondo, no lo que no tiene peso, validez, sentido, efímero. Entonces dice el Papa, nos hace caer en la superficialidad y no entendemos lo que verdaderamente vale la pena. Detrás de una persona rígida, detrás de un católico estricto, rígido, que no perdona ni media, dice el Papa, hay algo feo. Es una persona que no está guiada por el Espíritu Santo. Es una persona que tiene una catequesis de pura observancia escrupulosa, de amenaza a las personas, enseñar a hacer por hacer, pero ¿eso en qué le sirve a un ser humano? ¿Lo sana, lo eleva, lo santifica, lo cambia? El hermeneuta bíblico, el padre Fidel Oñoro, habla de una comunidad con características nuevas. Jesús llega y plantea una comunidad de hombres, de mujeres, pobres, enfermos, necesitados, donde todos son importantes, nadie se excluye, todos tienen derecho a la salvación, todos tienen derecho a que se les escuche y se les dé la mano. Esa es una forma diferente que plantea Jesucristo de ver una sociedad. Estos señores que se llaman fariseos y escribas, según la Biblia, estaban planteándole a esa sociedad una religión donde no había ninguna posibilidad.
nadie se salva a ese estilo, todos nos vamos para el infierno, a ese estilo nadie se salva. Entonces es como la discusión con Jesucristo, el tema de discusión es el ayuno, que se supone que los discípulos de Jesús deberían aguantar hambre también porque eso es lo que manda la religión. La pregunta es si la conversión, la pregunta es, ¿esa persona es sana? ¿La persona esa tiene una boca limpia? ¿Esa persona es justa, caritativa? No tiene nada de eso, pero se la pasa ayunando. No, dígale que iguale las dos cosas. Practique el ayuno como dice el Papa Francisco, pero con sabiduría, con inteligencia, con redención. Por eso es necesario como dar esos nuevos pasos a la religión que proclama Jesús de Nazaret, que se llama lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Que no sacrifica lo antiguo. Es decir, para darle gusto a quien esté apegado al antiguo. En lo antiguo lo que se adapta a lo nuevo. Jesucristo respeta mucho. Jesucristo respetó la ley de los judíos y él mismo lo dijo, yo no vine a acabar con la ley, vine a darle plenitud a la ley y enseña unos comportamientos nuevos. De nada le sirve a un evangelio tener una novedad si no tiene fondo, si no es la ética del reino de Dios. Oigan esa frase tan buena del Papa Francisco. Hemos aprendido hoy a vivir una religión dentro del plan de la docilidad a la palabra de Dios. Aceptar un planteamiento novedoso donde reina la sabiduría y la inteligencia con que se vive una religión. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.